Hermanos, Dios los bendiga a todos en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. Nos da una inmensa felicidad saludarlos a todas las personas que ya llevan años en la iglesia y que han conocido esta manifestación maravillosa de nuestro Dios, del Dios viviente que está en medio de nosotros. Gloria al Señor. También queremos saludar con todo nuestro corazón desde la iglesia de Weston, en la Florida, en los Estados Unidos, saludar a todas las personas que son recientes en la iglesia y que hoy por primera vez están llegando a los lugares de congregación. Queremos decirles que Dios los ama muchísimo y por eso los trajo a la iglesia, para que ustedes disfruten de la felicidad, de la bendición, de la paz, de lo mejor que un ser humano puede disfrutar en la vida, la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Cuánto amamos a nuestro Señor. Nuestro Señor es todo para nosotros, es nuestra vida, es nuestra felicidad. Y ustedes van a poder hoy vivir un momento maravilloso con la manifestación del don de la profecía. Y también vamos a orarle al Señor, vamos a cantar himnos, coros, vamos a escuchar la predicación de nuestra hermana María Luisa, que será una preciosísima y maravillosa bendición para nuestras vidas. Y después en las iglesias donde ustedes están congregados podrán recibir profecía al finalizar la reunión. Lo mismo las personas que están conectadas en este momento en la transmisión. Dios los ama muchísimo y los invitamos a que busquen los lugares de congregación de nuestra iglesia para que asistan, para que reciban profecía y para que participen de los dones espirituales, alabanzas a nuestro Creador. Y vamos a orarle al Altísimo para dedicarle esta reunión. Bendito Señor y Dios todopoderoso y eterno, Creador del cielo y de la tierra, Señor y dador de vida. Nuestro Dios, nuestro amado Señor, el Rey de la Gloria, nuestro Dios que nos ha permitido conocer y disfrutar de este evangelio completo que es en nuestro Señor Jesucristo, pero también con la manifestación del Espíritu Santo no tenemos cómo pagarte por permitirnos disfrutar y palpar los dones espirituales y experimentar la fidelidad del Dios Altísimo con las promesas que nos hace y la manera como nos las cumple, y el respaldo de Dios, porque tú así lo determinaste y lo estableciste, que para todo el que llegara a esta congregación habría gran bendición, preciosísimas bendiciones, y para todos los que valoraran, los que están viendo la transmisión, los que en sus corazones se alegran con tu gloria y con tu poder, que todos serían grandemente bendecidos. Por eso, Señor, te dedicamos este momento con todo nuestro corazón y te suplicamos desciendas con tu Santo Espíritu y nos des una libertad espiritual maravillosa y nos des un gran gozo y regocijo. Que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay un precioso pasaje en Hechos capítulo número 9 que nos enseña acerca de esa manifestación de Dios que es preciosísima, que se dio como una realidad en vida del apóstol Pablo, cuando un hombre llamado Ananías fue a imponerle manos, porque el Espíritu Santo se manifestó en su vida y le ordenó que fuera a orar por el apóstol Pablo. Esa misma manifestación la vivimos nosotros en la iglesia hoy en día, que el Espíritu Santo también se manifiesta y Él es quien se encarga de traer a cada persona al conocimiento de la verdad, así como le dio esta oportunidad maravillosa al apóstol Pablo, porque Dios así lo había determinado. Vamos a leer en Hechos 9, en el versículo número 10, vamos leyendo todos al unísono, siguiendo los signos de puntuación, haciendo los énfasis con alegría, sintiendo la lectura de la Biblia. Dice el versículo 10, repito, 10 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, bendito nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje es muy hermoso porque, como ustedes lo acaban de leer, hubo una visión, y aquí en la iglesia hoy en día también tenemos visiones, tenemos sueños, Dios nos guía en sueños, y tenemos el don de la profecía. Y también Ananías le impuso las manos, dice aquí, y le pone las manos encima en el verso 12, que ese es el don de imposición de manos, y también en el verso 17 dice: y poniendo sobre él las manos. El don de imposición de manos lo tenemos en la iglesia, y a ustedes al finalizar la reunión en cada una de las iglesias les van a imponer manos y les van a profetizar. Gloria al Señor. Va a ser una experiencia maravillosa. Dios les va a cumplir promesas extraordinarias que les va a realizar en este maravilloso día, en esta maravillosa noche. Gloria al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios el himno número 109 con voz benigna, porque aquí escuchamos la voz de Dios. Aquí Dios nos habla a través del don de la profecía, y cantemos sintiendo esa realidad en medio de nosotros con mucho fervor y gozo, para que el Espíritu Santo así también nos llene de su gozo. Alabanzas al Señor. Benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto espera
convídate hoy. Bendito el nombre del Señor. Quiero compartirles algo. Imagínense que en estos días publicaron un video en una red social y en ese video aparecía un pastor de la iglesia ofreciendo un programa, se llama un algoritmo, un programa que le ayudaba a la gente a conseguir, si daban $100 o 450.000 pesos colombianos, les daban de retorno unos $20.000 al mes, al mes, y les daban también de retorno algo así como 70 millones de pesos colombianos. Entonces le colocaron la voz al pastor con inteligencia artificial y es parecida a la voz a la que él tiene, y usaron la imagen también de él. Y con eso trataron de engañar gente en Colombia. Entonces usaron la inteligencia artificial con esos objetivos y pues inmediatamente la iglesia reaccionó y la iglesia ya pues los hermanos nos avisaron tan pronto salió el video y todo fue muy bonito porque todos los hermanos aquí son muy solidarios en la iglesia y muchos no creyeron, pero es probable que alguien se haya engañado. Ustedes saben que la iglesia nunca hace eso, la iglesia nunca pide aportes económicos, ni la iglesia hace ese tipo de actividades en primer lugar. Pero en segundo lugar, si ustedes llegan a ver a alguien, a un pastor de la iglesia, a un dirigente de la iglesia, diciendo que van a recoger dinero o diciendo algo que no corresponda con lo que hemos aprendido, ustedes ya saben que eso es un engaño, que hoy en día infortunadamente se utiliza la inteligencia artificial también para hacer cosas malas. Qué triste. Nuestra hermana María Luisa nos lo ha enseñado siempre, la tecnología sirve para cosas muy buenas como es la evangelización, que es todo lo que se ha hecho de una manera maravillosa. Por ejemplo, el mensaje de nuestra hermana María Luisa se interpreta con la inteligencia artificial ya como a 30 idiomas o más. Es maravilloso, es una bendición hermosa. La evangelización a nivel mundial es algo precioso. Pero está la parte mala, que son las estafas, los engaños, los robos, las calumnias que denigran de la gente, que empiezan, falsifican la imagen de una persona, la ponen a hablar, a decir con la misma voz y publican eso en una red social. Entonces, para protegernos, queremos comentarles, para que sepan que eso ya está pasando. No crean entonces y nos avisan ahí mismo para tomar las medidas, para denunciar. Y solo nos vamos a basar en lo que esté en los canales oficiales de la iglesia, ¿correcto? Solo la página web de la iglesia, idmji.org, lo que aparezca ahí. Si nuestra hermana María Luisa quiere enviar algún mensaje a la iglesia, ahí está publicado. O en los canales de YouTube, que son el canal idmji.org, en YouTube, y también en el canal de nuestra hermana María Luisa ML Piraquive, y ahí esos son los canales. O también los oficiales de Twitter, o el oficial de Facebook, o las Instagram, pero oficiales de la iglesia, de resto no. Y hay unos que se manejan en los grupos que, por ejemplo, están formando en África o en Asia. Esos los manejan los pastores directamente, ahí sí. Pero si son manejados por los pastores. De resto, por favor, no vamos a darle ninguna credibilidad a ningún mensaje, y menos de esas características, porque siempre la iglesia se caracteriza porque hablamos desde lo espiritual y estamos siempre recibiendo enseñanzas espirituales. No de que haga aportes económicos, que se va a enriquecer en un mes. Eso no lo promueve la iglesia, no lo ha promovido ni nunca lo promoverá. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar coros. Cantemos el coro número 4. Alguien está aquí, gloria al Señor. Y sabemos que es el Dios viviente, el Cristo de la gloria. Alabanzas al Señor.
Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por ti, ora por mí, ora por todos al Señor. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y antes de cantar el último coro, oremos por peticiones y ofrendas. Hay un testimonio también de una hermana que no diezmaba y ella fue estafada y ella giró al banco y se quedó sin nada en la cuenta. Se fue para el banco a reclamar y le dijeron, no, usted giró, presente un derecho de petición. Y ella fue y se arrodilló y le dijo al Señor, Señor, esto es culpa mía, reconoció, porque yo no creo en la enseñanza de los diezmos. Y como nunca diezmo y no creo, me pasó lo que me pasó. Perdóname, me va a corregir, pero no dejes que pierda mi dinero. Al otro día la llamaron del banco y le devolvieron todo. Gloria al nombre del Señor. Qué enseñanza tan bonita, hermoso. Oremos por los diezmos y por las ofrendas. Señor de la gloria, te amamos. Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones espirituales y materiales que nos das. Por eso diezmamos y ofrendamos para ti, porque tú nos trajiste a la iglesia, porque tú nos has dado la salud y la vida, nos has dado el empleo, nos has dado la protección para poder trabajar y para poder tener ingresos y también para disfrutar. Por tanto, Señor, el estar aquí bajo tu guía, bajo tu amor, es todo en nuestra vida y nosotros diezmamos para ti con todo nuestro amor, lo mismo que ofrendamos para ti con mucha alegría y de corazón, para que tu evangelio se extienda por las naciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y vamos a recibir con todo nuestro amor a nuestra amada hermana María Luisa, con toda la felicidad y con toda la alegría de nuestro corazón. Gloria al Señor. Que mi Señor los bendiga a todos, los hermanos, hermanas de todas las iglesias, de todas las diferentes iglesias que hay en diferentes lugares en el mundo. Gracias a la promesa del Señor. Un saludo también con mucho cariño aquí, los hermanos que están aquí conmigo en la iglesia en Weston. Y personas recientes, personas por primera vez también, que se añaden a la enseñanza. Bienvenidos y que Dios los bendiga. Que Dios los lleve de su mano, que Dios los convenza que existe ese ser, ese creador, ese rey, nuestro pastor divino, nuestro gobernante, nuestro creador. Son muchos los títulos que nosotros debemos darle a nuestro Dios viviente, al Dios que existe en espíritu y en verdad, y que nosotros invocamos y que Él está presto a oírnos, a consolarnos, a bendecirnos, y Él nos ayuda siempre. Gracias a nuestro Dios, y todos bienvenidos en el día de hoy. Pueden sentarse. Y sí quiero hacerle un saludito también a mis hermanos de Suramérica, los hermanos de Bolivia, los hermanos de Bolivia, también los hermanos allá en Uruguay, allá el hermano, un hermano que es de Manizales y que está allá en Uruguay hace muchos años, Juan Carlos creo que se llama,
En Chile está, pero él estuvo en Uruguay, abrió la iglesia en Uruguay, el hermano Juan Carlos. Y a él también allá en Chile, a los hermanos de Chile también, que siempre me escriben y me invitan que tengo que ir a visitarles. Un saludo también para todos ustedes allá, hermanos queridos. Y a Juan Carlos, que siempre me escribe haciéndome las invitaciones y me hace poner mal porque yo no puedo ir a aceptar la invitación, que con todo el corazón lo haría, pero no hay tiempo. Entonces, ellos no se conforman con verme en el video. Eso me dicen. Bueno, un saludo para todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Que mi Dios los bendiga. Y hoy pues vamos a seguir aquí con el libro de Lucas. Como les decía, yo no voy a leer todo el capítulo de Lucas porque hay mucha repetición que ya lo vimos en Mateo y que además también lo vamos a encontrar cuando estemos con el Evangelio de Juan. Ahí vamos a encontrar también bastante sucesos o hechos que ya se dieron, los vimos en Mateo. Hoy vamos a ver en Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7 vamos a estar analizando, leyendo con todo nuestro corazón, leyendo con reverencia a nuestro Dios, meditando en cada letra, cada palabra, meditando la grandeza de Dios, la manera y la forma como Dios se ha manifestado al mundo, se manifiesta a los hombres, a la humanidad, la forma que Él usa. Por ejemplo, eso que leímos ahora en Hechos, cuando el apóstol Pablo quedó ciego, cuando Dios le hizo el llamamiento. Todo eso conmueve la forma tan maravillosa como Dios usa a su gente y la forma como Él también usa la manera de llegar a la persona. Le da en visión a Ananías y le dice, vaya allá en tal parte, en tal dirección. Allá está la casa de un fulano. Allí está uno que se llama Simón. Y él está orando. Y tú tienes que ir allá y ponerle las manos y él va a recibir la sanidad. Y lo hermoso es que este Ananías había oído mala fama de Pablo y le dijo al Señor, como si Dios no supiera todo, ¿no? Como si Dios no supiera todas las cosas. Pero así es como Dios quiere que nosotros lo tratemos, como amigo. Como si Dios fuera nuestro mejor amigo y que nosotros somos sus amigos también. Y hablarle al Señor de esa manera tan hermosa, tan tierna, tan profunda. Y le dice a Ananías, Señor, pero si es que yo he oído todo lo que se dice de ese hombre. ¿Cómo tú vas a bendecirlo? ¿Cómo tú me vas a enviar donde el Señor? Mira todo lo que ese hombre ha hecho contra ti. Yo pienso que el Señor le daría risa. Yo creo que Dios se rió de oír a Ananías recordándole al Señor quién era ese Saulo que después se convirtió en Pablo. Y el Señor dijo, sí, yo lo sé, pero es que como yo lo voy a usar a él para que él comience a predicar el evangelio. La gloria para nuestro Dios, porque qué grande es Dios. Cómo es el Señor de maravilloso, la forma como Dios usa a la gente, la forma como Dios se comporta con nosotros los seres. Y eso para nosotros es algo grandioso porque nosotros decimos Dios todo lo sabe, Él conoce, aún lo que yo voy a pensar la semana entrante, ya Dios lo sabe, Él todo lo sabe. Y Dios como que se nivela con nosotros los seres. Eso es lo más hermoso. Por eso, cuando nosotros leamos los salmos, donde Dios nos invita a ser amigos de Él, cuando Él dice, clámame, invócame en el día del conflicto, en el día de la tristeza, de la amargura, de la tribulación, invócame y yo te escucharé. Gracias, Señor.
Nosotros debemos de decirle, gracias, Señor. Gracias por esas promesas tan maravillosas. Que el Señor diga eso, que nos diga. Tienes es que orar y yo te escucharé. El Señor conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que oremos y que le hablemos y que le digamos las cosas y que le contemos muchas cosas que sabemos también de la gente. Y le digamos, Señor, pero mire tal persona, mire la situación que vive esa persona. Mire que esa persona no quiere convertirse a ti. Mire la necedad. El Señor lo sabe, pero a Él le encanta que le hablemos de esta manera. Hermanos y allá personas que me escuchan, aprendan a orar, aprendan a hablar con Dios. Con Dios debemos hablar así abiertamente, como cuando todos nosotros nos reunimos con nuestras amistades o familiares o parientes, nos reunimos a hablar y hacemos comentarios. Nosotros con nuestro Dios también debemos hacer lo mismo. Hagan ustedes eso, con la reverencia, con el respeto y el amor a Dios, y verá usted va a lograr muchos triunfos en su vida espiritual. En Lucas capítulo 7, pues vamos a estar aquí leyendo. Sí voy a leer algunos pasajes en el Antiguo Testamento, que ya lo leímos en Mateo, pero nos sobra que repitamos. Porque eso sí, yo estoy segura que nosotros leemos y después ya a los 2 días ya se nos ha olvidado. Aprendemos la enseñanza y a los 2 días ya no recuerdo cómo fue la enseñanza, yo no recuerdo qué fue lo que se enseñó. Tenemos que volver a repasar. Así que eso no nos va a hacer mal el que estemos leyendo y repitiendo nuevamente las promesas de Dios en la antigüedad dada o hechas por los profetas en ese tiempo. Y eso no nos va a hacer ningún mal, sino que por el contrario, nosotros así aprendemos cada día más, nuestro conocimiento se va a reforzar hasta que lleguemos a ser maestros y maestras de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes desean ser maestros y maestras de la palabra de Dios. Bueno, cuando alguna persona, miembros de su familia o sus amistades les digan, sentémonos y háblenos de Dios, háblenos de su iglesia, entonces usted se sienta y comienza a hablar. Ahí en ese momento está practicando el ser maestro o maestra de la palabra de Dios. No necesita ir a graduarse a una universidad, sino que así solamente abre su boca y habla de Dios y ya usted es un maestro. Está enseñando la palabra de mi Señor. Gloria a Él. Dice, después que hubo terminado, capítulo 7:1, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Aquí ellos le estaban aconsejando al Señor que por favor fuera el Señor allí a escuchar la petición, porque esas personas pues no merecían la bendición. El Señor ya lo sabía, pero qué bonito que ellos se refirieron de esa forma al Señor y le dice, ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y él viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. El Señor decía esto porque ya el Señor había estado predicando. El Señor había andado también por muchos pueblos, por muchas ciudades, predicando su palabra, predicándole a los israelitas, y ellos no habían creído lo suficiente, lo necesario, como el Señor esperaba. Aunque el Señor estaba haciendo muchos milagros, muchas señales y manifestándose con poder para que ellos creyeran viendo el poder y la manifestación de Dios, y ni aún así ellos no creían. Por eso el Señor se maravilla de este personaje, que él era pues un gentil o un extranjero, y le dice el Señor, sí, ni aún en Israel he hallado tanta fe de creer. Este hombre ha oído de mí y ha creído. Él sabe que yo tengo autoridad. Ha entendido que tengo poder y que con solamente la palabra se realizará el milagro. Él cree y sabe que yo no tengo necesidad de ir hasta su casa, hasta su vivienda, sino que solamente hablo y que ya esa orden se da. Eso lo ha creído este hombre, lo ha entendido, a pesar que no pertenece al pueblo de Israel, que no había oído que Dios se manifiesta y que Dios es poder y que Dios hizo tantos milagros desde que se manifestó al hombre, desde que le habló a Abraham, a Noé, a todos aquellos personajes. Y ellos no creyeron, habiendo leído en la historia todos los hechos de nuestro Dios. Entonces este personaje escuchó del Señor Jesucristo, de su predicación, y él sí creyó. Y con esa fe, creyendo, le dijo, Señor, no necesitas venir porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero sí di la palabra porque tú eres una persona de autoridad y la palabra se hará. Así que en el verso 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias a nuestro Dios, gloria a Dios. Se realizó ahí ese gran milagro. El Señor hizo ese milagro. ¿Qué dirían sus hermanos del Señor Jesús, los israelitas? Todos aquellos que lo seguían a él, unos para oírle su doctrina y otros para criticar, para fiscalizar y cuestionar. ¿Qué dirían ellos? Este hombre, este Jesús tiene poder, ¿quién es? Sin embargo, eso no fue suficiente. Nunca fue suficiente la manifestación de Dios, el poder, los milagros. Nunca ha sido suficiente para convencer a muchos seres hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay muchos corazones entenebrecidos, duros, rebeldes, incrédulos, que ven el poder de Dios manifestándose y no creen, no aceptan. Se han aferrado a creencias, a tradiciones, se han aferrado a teorías, a sus costumbres, a sus tradiciones que se inventaron miles de años atrás, aferrándose a las cosas del mundo, a los placeres, a las fiestas, a los días especiales, a las comidas especiales, a las celebraciones. Se aferran en estas cosas y su mente está tan cegada, tan cerrada, que no tienen un minuto para meditar en lo verdadero, en lo real,
que es nuestro Dios, que nuestro Dios nunca ha cambiado, que nuestro Dios se comporta lo mismo con los seres. Nuestro Dios le ha dado al ser humano, le ha dado muchos avances, le ha dado la tecnología, ha aumentado la ciencia. El Señor le ha dado mucha inteligencia a muchos hombres, a muchos seres, para que transformen la naturaleza, para que transformen todo lo que existe en este planeta Tierra, para que hagan muchas cosas bellas, hermosas, que deslumbran ante los seres humanos. Pero ni con todo eso es suficiente para pensar en Dios y reconocer que es un Dios nuestro creador, el dueño de todo, el creador de todo, el autor de todas esas cosas, el autor de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que nosotros hoy vemos, disfrutamos, vivimos. Es nuestro Dios el autor de todo, el creador, el que ha permitido que el hombre descubra y descubrirá más cosas al futuro. Pero todo eso no ha sido suficiente para que el hombre ocupe su tiempo por un momento en pensar en sí mismo y en pensar en su vida, en su alma, qué será de él más allá de la muerte. Eso no les preocupa. Pensar más allá de la muerte no les preocupa. Preocupa es vivir esta vida y vivir el placer y la mundanalidad y todo lo que el mundo está ofreciendo, todo lo que el enemigo, el diablo hace, todo lo que se inventa para llevarle la contraria a Dios, para hacer sufrir a la gente, para ponerles amargura e infelicidad, tristeza, para que la gente no sienta placer por nada. El diablo hace todas estas cosas, pero las personas no reaccionan ni piensan que creyendo en Dios y amándolo y tratando de buscarlo con todo el corazón, se puede lograr la paz, la felicidad, la salvación un día después de la muerte, la salvación. Pero entre tanto en esta vida se puede lograr paz, se pueden lograr muchas victorias, muchos triunfos, muchas satisfacciones en todo aspecto. No, la gente no se pone a pensar en estas cosas, no lo piensa, no lo anhelan, cada uno busca lo suyo a su manera, por el lado más fácil, por donde el diablo les presenta las facilidades para tener el placer y tener la riqueza quizá también y muchas cosas materiales de la vida. Y eso es lo que ha llevado a nuestro Dios a sentir mucha tristeza, Dios, y decepción en haber creado el mundo, al hombre. Porque en unos apartes decía, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ya lo hizo. Entonces ahora el Señor quiere que este hombre terco, necio y rebelde, incrédulo, se convierta, cambie. Y por eso el Señor sigue manifestándose desde miles atrás, de miles de años, y hoy, hasta hoy, y luego lo que sigue. El Señor estará manifestándose con su poder para tratar de convencer a este grupo de necedades, de necios, de rebeldes que no quieren aceptar. Y en cambio sí, en el mundo la gente se han formado todas sus religiones a su manera para vivir una religión y decir, no, yo estoy cumpliendo con mi religión y mi religión me lleva a la vida eterna. Y la religión no va a llevar a la vida eterna a nadie. Es nuestro Dios verdadero que vive en espíritu y en verdad. Así como cuando Dios le dijo eso a la samaritana. Le dijo, llegará el día en que no será aquí en este templo físico, ni allá en tal ciudad, no. Llegará el día en que a Dios hay que buscarlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Y por eso Dios está manifestándose, ha seguido manifestándose. Él en su misericordia y en su amor no ha tenido en cuenta la rebeldía y la dureza de la gente, sino que Dios ha seguido insistiendo y sigue insistiendo el Señor. Y por eso Dios está formando su iglesia, su gente,
que tiene un corazón dispuesto para Dios y que aquí estamos nosotros diciéndole al Señor, aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros. Aquí nosotros sí creemos en ti y nosotros queremos hacer todo lo posible, lo que podamos hacer como humanos y el resto tú lo harás, Señor. Ayúdanos, Señor, a evangelizar el mundo. Ayúdanos, porque tú dijiste hay que evangelizar el mundo. Ayúdanos, Señor, porque si han habido corazones rebeldes y nosotros aquí somos tan poquitos, comparados con la gente que existe en el planeta, somos tan poquitos, pero así Dios se va a manifestar, se va a glorificar y Dios va a demostrar que Él sigue teniendo la razón y Él sigue siendo el mismo y Él sí un día va a lograr su plan y su proyecto que ha traído el Señor desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestro Dios quiere que la gente deje la necedad y la rebeldía y se ocupen de Dios y dejen también las cosas materiales de la vida, que no se conformen con aquello que están haciendo, sino que sigan buscando a Dios de verdad, al Dios verdadero. Hay que buscar a ese Dios verdadero. Así como el Señor aquí lo hizo con su pueblo lo menospreció, lo abandonaron, lo vendieron, le dieron muerte y la gente se ha olvidado de Dios. Y hoy en día dicen y confían muchos en el mundo están confiando que como están viviendo su vida de religiosidad, que ahí van bien y creen que van bien y que así están agradando a Dios, pero es mentira. Se están agradando es ellos mismos, porque ellos buscan su propio bien, su satisfacción, buscan lo suyo y hacer sus fiestas, sus festividades y sus comidas. ¿Y quién se satisface? Se satisface ellos mismos, pero a Dios no se le está agradando. Gracias, Señor, por habernos dado esta Biblia, Dios, y aquí nosotros encontramos una riqueza que seguramente llegará el día de nuestra muerte y no hemos terminado aquí de descubrir tantos misterios, tantas cosas escondidas en este libro. Este es el libro misterioso, un libro poderoso también, porque Dios, cuando quiere manifestarse y cuando Dios quiere vivificar un verso aquí de la Biblia, un párrafo, un capítulo, lo quiere vivificar en nuestras vidas, lo hace nuestro Dios. Lo que no hace la gente con sus escritos, con sus libros que tienen. Son libros ahí que la gente los lee y sí, estuvo muy bonito ese libro, ese pensamiento de don fulano de tal. Pero la Biblia es como una fuente de agua viva que está ahí viviente. El Señor la hace revivir y Él es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el que está ahí haciéndonos a nosotros vivos, que vivimos y que esto es una realidad, aunque hayan pasado miles de años. Y el Señor hoy hace lo mismo. Eso es lo más hermoso y lo bello. Cuando el Señor le decía a Ananías, vaya allá y háblele, porque yo a él lo tengo escogido para un plan, tengo un plan con él. Y el otro le decía, Señor, recuerda que él se ha portado mal y él era tu enemigo. Ya no es mi enemigo. Y así hoy en día el Señor también con mucha gente. Qué bonito fuera nosotros tuviéramos la oportunidad de oír tantos testimonios que cuenta la gente que han vivido con el Señor, cuando Dios les ha hablado a través de los sueños, las visiones, les ha hecho milagros, cosas maravillosas. Eso es muy hermoso. Dios vive, no lo duden, no tengan esa incredulidad. Despójense de la incredulidad y crean y confíen. El Señor Jesucristo es el mismo Dios y es el Hijo de Dios y fue el enviado que Dios envió a la tierra. No hay otro, no hubo otro. Lo que haya la gente inventado es falsedad, es mentira. Porque nosotros hoy estamos viviendo la manifestación del Espíritu Santo y sus dones. Y eso, ¿quién lo dejó? El Señor Jesucristo. Pero hubo otros profetas u otra gente que dice que fueron muy importantes. ¿Qué dejaron? ¿Qué tienen al día de hoy? Nada. Ningún poder, ninguna manifestación. Nuestro Señor Jesucristo sí tiene su manifestación porque es nuestro Dios. Eso fue lo que Dios quiso en aquel tiempo y por esto hay una gran polémica en el mundo. Y hay una guerra del uno que sí y el otro que no. Que Jesús sí, Jesús no.
pero nosotros sí creemos. Creemos porque no es porque la gente nos haya convencido, sino por lo que hemos sentido de Dios. Tenemos los dones. Vemos los milagros que el Señor hace. Vemos que Dios le habla al corazón a una persona, lo profundo. ¿Quién tiene poder para saber lo profundo del corazón de alguien? ¿Quién? Nadie. Como ser humano, nadie. Es nuestro Dios. Y si nosotros vivimos esta realidad hoy, es porque estamos en el camino de la verdad y es porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y seguimos aquí adelante. En el verso 11 dice: aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Esto, un milagro. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Creemos que es la verdad, porque ¿quién nos ha convencido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Además, hoy en día también se han dado milagros así, similares. Gloria al Señor. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Bueno, ellos decían eso porque no habían entendido, porque no había venido el Espíritu Santo aún, porque todavía no tenían los dones. Entonces ellos vieron que era un gran profeta. Dice: Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 discípulos. Aquí ya en este pasaje, ya Juan el Bautista estaba en la cárcel, porque según los evangelios, se dice que Juan el Bautista, después de que hizo su trabajo y predicó y bautizó a la gente, bautizó al Señor Jesús, a él lo llevaron a la cárcel y ya leímos también en Mateo que porque él le llamaba la atención al rey a un personaje, le hacía un llamado de atención por estar viviendo en adulterio. Entonces las mujeres se confabularon e hicieron una maldad contra Juan e hicieron que lo metieran a la cárcel, y allí en la cárcel entonces dice que fue decapitado. Pero cuando él estaba en la cárcel, escuchaba lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y Juan, lo curioso es que Juan, cuando estuvo predicando el reino de los cielos, predicándole a la gente que se prepararan porque venía detrás de él un personaje tan importante que él no sería digno de amarrarle su calzado. Entonces Juan tuvo la oportunidad de bautizar al Señor Jesús. Y dice que cuando lo bautizó, pues Juan no se dio mucha cuenta según lo humano, la parte humana. Y el Espíritu Santo dice que habló una voz desde el cielo y decía: este es mi Hijo amado, en él tienen que creer. Bueno, yo tengo complacencia en él. Y Juan, como estaba ahí tomado en el Espíritu de Dios, no se dio cuenta bien de ese momento de que bautizó al Señor y que era el Señor el enviado. Él ni se dio cuenta que de él mismo era que estaba predicando, que decía: detrás de mí viene el que es. Y estuvo ahí con él, lo bautizó y no se dio cuenta Juan. Se le olvidó, estaba Juan en el Espíritu, y cuando ya Juan estaba en la cárcel, como ya no estaba en el Espíritu, sino en su carne, pues él entonces comenzó a meditar y a pensar: pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret? Yo todo lo que oigo de él, yo le voy a mandar a mis discípulos para que le pregunten si es él el que había de venir o vamos a esperar a otro, porque él no estaba seguro. ¿Cómo sería la forma como el Espíritu Santo tomó a Juan durante toda su predicación, durante todo su trabajo que él hizo con la gente, cuando él bautizaba y hacía toda esta labor? Y él estaba tan tomado en el Espíritu que él no se dio cuenta y no pudo reconocer al Señor.
tuvo que después preguntar. Cuando Juan estaba en la cárcel, ahí él murió en la cárcel. Entonces, por eso dice que él envió a sus discípulos y les dice, aquí en el verso 19, si ustedes quieren leer conmigo, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Eso le pasó al pobre Juan, porque estaba en el Espíritu y él no se dio cuenta. No se dio cuenta y ahora estaba en su carne. Entonces él decía, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades. El Señor en ese momento dice que estaba sanando a muchos de enfermedades, plagas, los estaba sanando de espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo a los enviados de Juan, les dice, id, haced saber a Juan lo que habéis visto, lo que ustedes están viendo en este momento. Vaya, le cuentan a Juan, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquí habla a los pobres, pero no está hablando de los pobres de dinero, sino en espíritu, a aquellos que no tenían doctrina, no tenían conocimiento de Dios, pero sí esperaban en Dios, pero no había quien les enseñara el camino de Dios. Por eso se dice pobres en espíritu, en el conocimiento doctrinal. Y repito, los muertos son resucitados y a los pobres en espíritu, a aquellos que no tienen la doctrina ni el conocimiento, pero esperan en Dios, a ellos les es anunciado el evangelio. Eso, vayan donde Juan y le dicen estas cosas. El Señor sabía que Juan había leído las Escrituras, que Juan conocía muy bien la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesús no le envió la respuesta así directa de decirle, dígale a Juan que sí, que yo soy el que soy. No, Señor no le dijo, no, dígale a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y a los que no conocen la palabra de Dios, a los que esperan en Dios, a ellos les es anunciado el evangelio. Con eso es suficiente, porque Juan va a comprender, porque él ha leído la Escritura y él sabe las señales que nuestro Dios, el Padre, había dado en épocas antiguas a través de los profetas. Dio señales a todo el pueblo, a todo el país, diciéndoles para que ustedes no se equivoquen y sepan quién es el enviado, el rey que yo voy a enviar para salvar la humanidad, para que perdone los pecados y para que sea ese rey perfecto que va a gobernar. Y ustedes no se equivoquen, yo les voy a poner señales. Y les voy a poner muchas señales para que ustedes sepan, y cuando ese personaje aparezca en el mundo, ustedes ya no se van a equivocar porque con las señales lo van a descubrir que es él, porque no habrá otro que haga las mismas señales. Y esto, miremoslo un poquito aquí en Isaías 35:5. En Isaías 35:5. Las señales, la palabra profética que Dios habló a través de Isaías. Y el Señor no hablaba directo, sino con señales para el buen entendedor. Aquí el Señor Jesucristo sabía que Juan era buen entendedor. Isaías 35, el 5 y el 6. Pero qué bonito es. Así me demore un poquito. Bueno, ustedes me van a disculpar si nos demoramos un poco. Ustedes tienen que tener un poco de paciencia conmigo porque es que me emociono demasiado en la palabra del Señor y yo quiero seguir y seguir y seguir. Bueno, conmigo me disculpan, por favor. Con los otros pastores no, ellos son 30 minutos la enseñanza. Bueno, entonces dice aquí,
El Señor había profetizado en la antigüedad por Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la pregunta que Juan le mandó al Señor Jesús por sus discípulos. ¿Eres tú o eres el otro que ha de venir? Y dice aquí en el 35 en Isaías: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles, porque viene tu Salvador. Dice el 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí está diciendo, Dios mismo vendrá y los salvará. ¿Cómo vamos a dudar del Señor Jesucristo cuando Dios lo envió? Y dice el Señor en varias partes de la Biblia que Él tomó carne de los seres humanos, se hizo hombre, que Dios se hizo hombre para estar con los hombres. Y aquí dice, Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos, miren las señales. Cuando se manifieste este personaje, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas, es decir, la palabra, la doctrina del Evangelio, Cristo Jesús, su manifestación, aguas serán cavadas en el desierto. ¿Por qué en el desierto? El desierto es el corazón de los hombres, de los seres que no tenían a Dios, que no tenían la doctrina, ni nadie les enseñaba el camino de la salvación. Y ellos, su corazón era como un desierto que no tiene lluvia, que no tiene nada verde, no hay vegetación y es falto de agua. Ese es el desierto y así era el corazón de los hombres antes de la venida del Señor Jesucristo, el corazón de la humanidad. Y hoy el corazón de una persona que no tiene a Dios es como un desierto, comparada con el desierto. Entonces dice aquí, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se va a convertir en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas, de juncos. Dice que todo será cambiado, todo será transformado, porque nuestro Dios estaría manifestándose y haciendo un cambio en el corazón y en la vida de la gente. Y qué hermoso, y en el verso 10 dice, los redimidos de Jehová volverán, vendrá nación con alegría, con gozo perpetuo, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. Pero lo que yo quiero resaltar es aquí lo que el Señor le dijo a los discípulos, díganle a Juan que los sordos oirán, los ciegos se le han abierto los oídos, el mudo hablará. No, esa es la señal. Estas son una de las señales que el Señor puso, porque hay muchas señales aquí en el libro de los profetas. Y volvemos aquí a Lucas. Entonces el Señor Jesús sabiamente le responde a estos personajes y le dice, vayan donde Juan y le dicen estas cosas. Y en el verso 23 dice el Señor, y es bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces el Señor sabía perfectamente que cuando los discípulos llegaran donde Juan y le dijeran, el Señor dice que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos se resucitan y el Evangelio está siendo anunciado. A ver, ¿qué opinas tú entonces? El Señor dice eso, ¿que tú qué opinas? Juan dice, al buen entendedor, creo y confío. Él es el Salvador, gloria a Dios. Seguramente eso fue lo que Juan dijo. Que no vamos a dudar, aquí Juan no iba a dudar, porque Dios lo había puesto para predicar y preparar el corazón de la gente antes que llegara el Señor Jesucristo a manifestarse. Bien, entonces seguimos aquí en el verso 23, dice, en el 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Entonces el Señor hizo un comentario de Juan. Y cuando los mensajeros se fueron, él le dijo a la gente,
¿Ustedes qué fue lo que salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Sí, porque dicen que Juan estaba vestido de una ropa especial. Dice que estaba vestido con pelo de cabra. Entonces dice, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Pero ustedes, ¿qué salieron a ver? En el 26, a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Cómo les parece el comentario que el Señor hizo de Juan? Ustedes que salieron a ver a un profeta, y el Señor dijo sí, y más que un profeta. ¿Por qué? ¿Por qué sería que dijo que él era más que un profeta, Juan? Y aquí en el verso 27 dice, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está en Malaquías 3:1. Pasemos aquí a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1, que está atrás de Mateo. Ahí está la profecía que Dios dio muchos años, muchos siglos atrás, antes del Señor Jesucristo, usó al profeta Malaquías. Y en el capítulo 3 el Señor hablaba, en ese tiempo hablaba al futuro. Estamos leyendo el futuro y aquí ya echamos para atrás para el pasado. En Malaquías 3:1, ¿qué dice el Señor? Vamos a leer todos. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, gloria al Señor. Pero vean lo que dice aquí, lo hermoso. El Señor dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Aquí Dios no está diciendo, no, es que yo voy a mandar a un profeta, a un hombre que es un profeta llamado Jesús. A él lo voy a enviar, como dicen muchos, que no, que él fue un simple profeta. Eso es hasta blasfemia que aseguren estas cosas. Aquí Dios está diciendo, es de él mismo hablando, dice, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá a su templo y el Señor a quien vosotros buscáis. Él es el ángel del pacto. Dice, él viene y yo envío mi mensajero delante de mí para que él prepare los corazones de la gente y la gente se arrepienta, porque si el Señor viene directamente, pues iba a condenar a muchos, a castigarlos duramente. Pasamos nuevamente a Lucas. Y por eso el Señor Jesús, nuevamente cuando les dice al pueblo, en el comentario que le está haciendo de Juan, le dice, ¿ustedes que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y yo les digo que él era más que profeta, porque él era el enviado, el mensajero que el Señor envió delante de su faz, delante de nuestro Dios, para preparar el camino que el Señor iba a emprender, la obra evangelizadora. Y aquí en el verso 28 le dice el Señor, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pongan atención. Dice que entre los nacidos de mujeres, el mayor profeta, no existía ningún profeta mayor o superior que Juan el Bautista. Ni siquiera Moisés. ¿Cómo les parece que ni siquiera Moisés? Porque Moisés, Dios lo nombró como líder, como el formador del pueblo de Israel. Y el que lo formó y el que dio las leyes a través de él. Y estuvo allí con el pueblo y les enseñó los mandamientos de Dios. Pero Juan el Bautista era mayor que Moisés, porque Juan era el mensajero
que Dios envió delante de él, que viniera primero, que viniera antes. Juan tiene que aparecer antes, hablándole a la gente, preparando corazones para cuando yo me manifieste, decía el Señor. Cuando yo me manifieste, ya todos los corazones tienen que estar preparados. Y como ese mensajero que tuvo esa dicha o esa fortuna de ser nombrada por Dios, su mensajero delante de Dios fue Juan. Entonces, por eso dice que entre los nacidos de mujeres no había un profeta mayor que Juan. Pero él, Juan, pónganle atención, la parte como si fuese una contradicción. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Cómo les parece? Ustedes sí entienden. Dice, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Juan fue mayor que Moisés, digámoslo así. Pero el más pequeño en el reino de Dios, ¿ustedes saben quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Los que pertenecen al reino de Dios son los seguidores del evangelio puro de Cristo Jesús. Los que pertenecen al reino de Dios son aquellos creyentes en Cristo Jesús, que les ha sido predicado el evangelio y que han sido bautizados y que tienen los dones espirituales y que Dios les hable, que Dios hace maravillas entre ellos. Ese es el reino de Dios. Esos son los que pertenecen al reino de Dios, los que practican los mandamientos del Señor, los que no pecan y entonces Dios los hace sus hijos. Ellos son los que pertenecen. Nosotros aquí estamos, abrigamos la esperanza de pertenecer al reino de Dios. Entonces dice aquí, pero el más pequeño en el reino de Dios, es decir, el más pequeño en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, compuesta por muchos hombres y mujeres de muchas naciones, el más pequeño de ellos es mayor o superior que Juan el Bautista. ¿Ustedes sí entienden por qué? ¿Ustedes sí alcanzan a pensar por qué es más pequeño? El más pequeño del reino de los cielos es superior a Juan. Pues sencillamente, porque Juan el Bautista no pertenece a ser miembro de la iglesia de Cristo. Juan el Bautista no pertenece a ser el cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo está formado por gente de muchas naciones creyentes en Cristo Jesús en el Evangelio. Y dice que la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo y el cuerpo su iglesia. Sus creyentes en los que han oído el evangelio. Entonces los que están disfrutando y han entrado a creer en el evangelio del Señor Jesucristo son los que pertenecen al reino de Dios o al reino de los cielos. Por eso Juan predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de Dios está aquí con ustedes. Pues hablando del mismo, el Señor Jesucristo, y predicando su evangelio. Entonces, aquí el Señor dice, el más pequeño en el reino de los cielos, entre los creyentes de Cristo Jesús, la iglesia del Señor, el más pequeño es mayor o superior a Juan, porque el más pequeño del reino de los cielos pertenece al cuerpo de Cristo Jesús, mientras que Juan no pertenece al cuerpo de Cristo. Juan se convierte en el amigo del Señor. Yo no sé si cuando leímos lo de las bodas, allá en las bodas de Caná, que el Señor Jesús hablaba de Juan y decía que el amigo del esposo. Cuando le decían al Señor Jesús los discípulos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan sí ayunan, ellos viven en constante ayuno. ¿Y por qué tus discípulos no? Le decían al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo decía, porque los discípulos de Juan no están conmigo. Y ustedes, mis discípulos, están conmigo y no necesitan ayunar porque yo soy el que estoy aquí con ustedes y les estoy dando todo, les estoy enseñando la doctrina, el camino,
el arrepentimiento, la vida santa, la vida perfecta. Les doy la paz, les doy felicidad. Yo estoy con ustedes, no necesitan ayunar. En cambio, los de Juan sí, porque están expuestos a que el diablo los persiga y necesitan ayunar para que Dios los ayude. Ustedes no, porque están conmigo y yo los guardo, yo los protejo, yo les doy todo. Entonces, ¿para qué van a ayunar mis discípulos? Eso fue lo que el Señor, no sé si ustedes recuerdan eso, yo creo que sí lo recuerdan. Entonces, por eso el Señor Jesús decía que los que están de bodas no pueden estar tristes ni amargados, sino alegres, porque es una boda, es una fiesta de matrimonio. Dice, pero el amigo del esposo, el Señor Jesús decía que Juan era el amigo, que el amigo del esposo sí se iba a regocijar porque estaba ahí con el esposo y la esposa, que era Cristo Jesús con su iglesia, con sus seguidores, y que Juan se regocijaría por ser el amigo que él iba a asistir a esas bodas. Un día, en las bodas del Cordero, va a haber invitados y van a estar los amigos del Señor. Y entre esos amigos de invitados está Juan el Bautista. Y Juan entonces no pertenece al cuerpo de Cristo, pero los creyentes del Señor Jesús sí. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Espero que me haya hecho entender. Pero esto es una enseñanza hermosa que si la comprendemos así, pues son tantas las bendiciones que Dios nos dará. Porque se nos abre nuestro entendimiento y amamos más al Señor porque entendemos sus caminos, sus misterios. Gracias al Señor. Y aquí en el 29 dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Vean, aquí menospreciaron los mismos fariseos intérpretes de la ley, que ellos eran los maestros en aquel tiempo, encargados de enseñar la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y ellos sí no creyeron, duros y rebeldes. Qué tristeza, pero así estaba escrito. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces el Señor estaba diciendo, ¿cómo es posible que el uno no comía y era malo, y el otro porque come mucho también es malo? El Señor decía, esa es la forma del hombre, ser incrédulo, necio, rebelde, que no se conforma, que no acepta lo de Dios y a todo le pone un defecto, un pero a todo, un obstáculo para justificar su incredulidad. Nosotros no vamos a ser así. Nosotros queremos entregar nuestro corazón para nuestro Dios. Y acá en el verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, vean, dudando, ¿no? Lo invitó, pero la hipocresía. Dudando de él, dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Entonces el Señor le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta, es decir, las costumbres de la época, ¿no? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, porque era la costumbre en la época. No me diste el beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque habían dicho que ella era una mujer pecadora. Dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados, es decir, que con esta parábola, el Señor le enseñó al hombre que no era el asunto de que porque ella era muy pecadora, no merecía. El Señor le dio a entender que sí, que ella, a pesar de ser tan pecadora, hizo tantas cosas por el Señor para ganarse su perdón y que por eso el Señor le perdonó, y en lo mucho que ella hizo, pues el Señor le perdonó mucho. Y el otro que se creía un santo y que no había pecado, no hizo nada por el Señor, entonces el Señor no le iba a perdonar a él mucho tampoco. A ella sí le perdonó. Y a ella entonces el Señor le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, porque se supone que desde ese momento ella creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el enviado de Dios, en el ángel del pacto, en el Salvador, así como nosotros creemos en el Señor, creemos en nuestro Dios y vamos a estar orando a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a creer y a confiar en Él y que nos ayude el Señor a recibir sus bendiciones. Y vamos a estar orando a nuestro Dios con el corazón. Ustedes abran la boca y oren al Señor. Y Dios está ahí escuchando la oración de cada uno. Sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos, pidan en este momento a Dios. Los que están enfermos, son tantas las enfermedades. Me dicen, a veces las personas me dicen que ¿por qué no oro por las enfermedades renales, por las enfermedades de los nervios? Yo no voy a ponerme a orar enfermedad por enfermedad porque son muchas las enfermedades que hay, pero Dios sí las conoce. Dios sabe, y Dios sabe de ustedes, de cada uno, qué enfermedad tiene. Y cuando usted le pide a Dios, el Señor sabe todas esas enfermedades y usted le enumera al Señor lo que usted tiene y necesita. Entonces, no se preocupe si nosotros no le mencionamos al Señor todas las enfermedades porque Él las conoce, porque es imposible uno como humano ir a conocer. Yo pienso que tendría que ser un médico y ni eso, para conocer todas las enfermedades y enumerarlas. Sabiendo que nuestro Dios ya sabe, le decimos, Señor, todas las enfermedades, la gente te está clamando a ti, cada uno tiene una enfermedad y cada uno le pide por lo suyo, y el Señor oye y Él nos responde. En eso tenemos que creer y confiar en el Señor. Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios grande y justo, nuestro Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, nuestro Dios poderoso que se manifestó en aquel tiempo. Tan hermoso fue tu manifestación, Señor. Y también hoy te siguen manifestando, mi Señor. Y te manifiestas a los corazones dispuestos, al corazón que te ama, que te busca, al corazón que cree en ti, que confía en ti. Pero también tú tienes misericordia de muchos y te has manifestado a muchos, aunque incrédulos, aunque no confían lo suficiente. Pero tú, mi Señor, estás allí, escuchando a cada uno, mirando a cada uno, observando a cada uno, escuchando las quejas, los dolores, las tristezas, las amarguras, los sufrimientos,
todo lo estás escuchando, mi Señor. Tú estás, Señor, en cada persona, mirando a cada uno, mirando su dolor, su petición, mirando su anhelo, el deseo que cada uno tiene, que tu mano poderosa haga milagros y señales en cada uno. Limpia, Señor. Liberta a cada uno, mi Señor. Extiende tu mano sanadora. Manifiéstate con sanidades, con milagros, con prodigios, porque estamos predicando a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que vive, que ha existido, que existe y que será. Un Dios todopoderoso predicamos, Señor, nuestro Dios de la Biblia, nuestro Dios de Moisés, de aquellos personajes en la antigüedad, de los profetas. Gracias, Padre Santo. También conoces tú los pensamientos de cada uno. Y tú vas a estar haciendo esos milagros y te vas a estar manifestando en cada uno y sanarás y limpiarás y bendecirás y harás feliz a la gente. Señor, confiamos en ti, creemos en ti, porque tú eres grande y justo. Tu misericordia, Señor, extiende tu misericordia sobre todos nosotros. Extiende tu misericordia sobre todas las personas que están viendo toda esta enseñanza, aún más allá de los que no ven la enseñanza. Tu misericordia manifiéstala, Señor, tu perdón y tu forma de manifestarte y de revelar a la gente tu camino. También, Señor, también actúa en este aspecto, Señor, como lo has venido haciendo, que te has manifestado a mucha gente para mostrar tus caminos y para convencerlos de que tú eres y serás, y que este evangelio que estamos predicando es respaldado por ti. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Gloria a nuestro Dios, gracias al Señor. Un abrazo fuerte para todos ustedes. El beso para los niños. Que mi Dios me los bendiga en gran manera. Gracias también a los que están aquí conmigo. El Señor los bendiga y hasta pronto. Muchas gracias.